Buen día. Esto que les voy a contar no me tocó vivirlo a mí, pero a mi madre sí. Sería en los años de 1940, cuando mi tío, el mayor de los hermanos de mi madre, contrajo matrimonio con una joven de un pueblo cercano, de donde la familia de mi madre vivía. Mis abuelos vivían, por decir así, en una ranchería donde no había muchas viviendas. Como en el pueblo, que según mi mamá nos platicaba, que de la ranchería al pueblo caminando se hacía alrededor de 2 horas. Conrada, la muchacha con la que mi tío se casó, no quiso irse a vivir a la ranchería donde vivía la familia de mi tío Leodoro. Así que mi abuelo Nicolás le compró una pequeña propiedad para que vivieran los dos en el pueblo, de donde era originaria Conrada. En ese tiempo, mi mamá era una niña de 10 años, pero se daba cuenta de todo. Ya casado, mi tío Leodoro se fue a vivir al pueblo. Mi abuela Mercedes, cada cierto tiempo, tenía que bajar al pueblo para comprar su despensa. Mi abuela tenía una comadre llamada doña Clotilde, con la cual se llevaba muy bien. Y cada que mi abuela bajaba al pueblo, llegaba a casa de su comadre. Muchas veces se quedaba por días en casa de la comadre, sobre todo cuando se festejaban las fiestas del pueblo. Así había sido por todo el tiempo. Mi abuela, después de que mi tío Leodoro se casó, siguió llegando a casa de su comadre, porque no quería incomodar a su nuera. Así que solo llegaba a casa de su hijo Leodoro a saludar y preguntar cómo estaban, y se regresaba a casa de su comadre. En esa ocasión, se quedaría por una semana, porque era lo que duraban las fiestas del pueblo. Tenía el permiso de mi abuelo, pero antes de que se cumpliera la semana, llegó mi abuelo a casa de la comadre Clotilde. Iba muy enojado. Llegó gritándole a mi abuela, diciéndole que por qué había desairado a Conrada, que tan buena no era que les había tocado, que mi abuela no había aceptado la invitación de Conrada para quedarse en su casa, y le exigió a mi abuela que en ese momento se fuera a casa de Conrada y de Leodoro. Mi abuela, muy confiada, le preguntó: ¿qué te pasa, Nicolás? Si yo fui a visitar a Conrada y no me dijo que me quedara en su casa. Yo me vine con mi comadre, así como siempre. Mi abuelo le contestó que no dijera mentiras, porque Conrada había ido hasta el rancho caminando para llevarle una olla con mole que ella misma había preparado. Mi abuela se puso a llorar, porque Conrada fue a hablar mal de ella con mi abuelo. En ningún momento la invitó a quedarse en su casa. Pero en ese momento, mi abuelo le ordenó que recogiera sus cosas de la casa de la comadre y le dijo que se fuera a casa de Conrada y de Leodoro. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, se fue a casa de su hijo y de su nuera. Mi abuelo acompañó a mi abuela. Al llegar, Conrada puso cara de afligida y con una voz como de persona muy buena, con un tono suave, diciéndole a mi abuela: «Ay, mamá Mercedes», aclarando, en esos tiempos, algunas nueras y yernos les decían mamá y papá a sus suegros. Siguiendo con la historia, le dijo: «Qué bueno que se viene a quedar en mi casa. Ya ve que el día que vino, yo le dije que se quedara con nosotros. Hasta hice mole para que comieran. Pero usted mejor prefirió a su comadre que a nosotros». Mi abuela, para no discutir, no le dijo nada,
y se metió a la casa de su hijo y de su nuera. Mi abuelo se despidió, pero antes de irse, Conrada le dijo que hiciera de cuenta que esa era su casa y que cuando quisiera se podía quedar el tiempo que quisiera, así como también mi abuela. Mi abuelo se fue montado en su caballo y mi abuela se quedó en casa de Conrada junto con sus 5 hijas, pero la actitud de Conrada cambió. Le dijo a mi abuela que no podía dejarle ninguno de los cuartos, porque iba a llegar familia de Conrada, que no era del pueblo. Así que a mi abuela, a mis tías y a mi mamá, las acomodó en un ranchito de lámina que tenía en el fondo de la casa y que era utilizado para guardar maíz. Así que mi abuela se tuvo que quedar en ese lugar, donde junto con sus hijas pasaron frío y también humillaciones, porque no les ofrecieron de comer. Tenían que salir a comer con la comadre Clotilde, y antes de que se cumpliera la semana, mi abuela decidió irse a su rancho, porque no aguantó a su nuera, y al tío Eliodoro lo tenía tontado. Todo lo que Conrada le decía, lo hacía. Cuando mi abuela llegó a su casa, mi abuelo le preguntó por qué llegaba antes de que las fiestas del pueblo terminaran. Y mi abuela decidió decirle que se sentía mal y que por ese motivo no se quedó hasta que se terminaran las fiestas. Sabía que si le decía la verdad, no le iba a creer, pero no pudo evitar seguir yendo al pueblo a comprar su despensa y tenía que llegar a casa de Conrada para evitarse problemas. Como era costumbre de Conrada el portarse mal con mi abuela, solo se quedaba un momento y se iba con su comadre Clotilde, pero luego iba con el chisme con mi abuelo a llorar porque su mamá Mercedes no llegaba a su casa. Le calentaba la cabeza a mi abuelo hasta que un día, de nunca ponerle una mano encima a mi abuela, ese día mi abuelo la golpeó por los chismes de Conrada. Mi tía Chabela, que en ese tiempo ya tenía la edad de 20 años, muy enojada fue a casa de Conrada para darle la queja a su hermano y pedirle que pusiera en paz a su esposa, pero a la que encontró fue a Conrada, y mi tía le reclamó a ella. Se hicieron de palabras, llegaron a los golpes. Mi tía Chabela, muy enojada, no midió los golpes que le dio a Conrada, así que la dejó sin dientes y con los ojos cerrados de tan hinchados. Unas personas que pasaban por ese lugar la separaron. Conrada le gritó a mi tía que se iba a arrepentir de los golpes que le había dado, que no sabía con quién se había metido. Le dijo: soy capaz de vender mi alma al diablo para hacerte pagar esto que me hiciste. Mi tía Chabela le contestó: para el miedo que te tengo, cuando quieras nos ponemos otros trancazos. Y se fue al rancho, dejando a Conrada toda golpeada. Cuando llegó, mi abuela, muy asustada, le preguntó a mi tía por qué estaba tan arañada, y mi tía le tuvo que contar todo. Mi abuela se puso a rezar para que mi abuelo no le fuera a pegar a mi tía Chabela, pero no pasó nada. Ni Conrada fue con el chisme con mi abuelo, ni su hijo Eliodoro les dijo nada. Para esto, mi abuela ya no fue al pueblo a surtir su despensa. Se le empezó a encargar un muchacho que tenía un burrito, de ahí del mismo rancho, y él iba al pueblo por la despensa. Pasaron los meses y mi abuela se empezó a quejar de un dolor en su columna, pero así anduvo sin ir al doctor, porque tenía que ir hasta la ciudad, y para eso se ocupaba dinero. Pero, al paso del tiempo, aumentó más su dolor al grado de no poder caminar.
Así que la tuvieron que llevar al médico. Vendieron una vaca y se fueron a la ciudad, donde el médico le dijo que no encontraba nada extraño y que no tenía nada. Se regresaron al rancho, pero mi abuela estaba cada día peor. Ya no podía caminar, estaba postrada en la cama y su dolor era insoportable. Pero su comadre Clotilde le llevó a una señora que curaba de brujería. Esa señora les dijo que le había hecho brujería de sufrimiento, muy dolorosa. Dijo que la tenían con un muñeco con ropa de ella, y donde estaba la columna le encajaron agujas y clavos, vidrios molidos y otras cosas, y les dio las señas de las personas que la tenían así, y por supuesto que se trataba de Conrada, la nuera de mi abuela. Al curar a mi abuela, todo se le regresó a Conrada. Quedó postrada en la cama y gritaba de dolor. Así vivió por varios años, hasta que murió. Hace ya muchos años que sucedió esto que les voy a contar, aunque es doloroso para mi familia. Mi tío Fernando es el más chico de todos los hermanos de mi papá. Se fue a estudiar fuera del pueblo, ya que en el pueblo solo se podía estudiar hasta la secundaria, y mi tío quería estudiar la preparatoria, quería entrar a la universidad para estudiar una carrera, pues mi tío, a la edad de 16 años, se fue lejos de toda la familia, pero no había otra opción. Pasaron los años y terminó la preparatoria. Después de eso entró a la universidad. Estaba apenas en el primer semestre cuando conoció a Heréndida y se hicieron novios. Mis abuelos no estaban de acuerdo con que mi tío tuviera novia antes de terminar sus estudios, pero en fin, mi tío no les pidió opinión ni su permiso, así que Heréndida y mi tío ya eran novios. Pasaron los meses y todo estaba tranquilo. Mi tío seguía con sus estudios, al menos eso parecía, pero lo que mi familia no sabía era que esa mujer no era lo que todos nos imaginábamos. Bueno, pero antes de contarles esa parte, les voy a contar lo que tristemente pasó con mi tío. Una mañana sonó el teléfono. Era una vecina de mi tío. Ella vivía también en esos apartamentos donde mi tío rentaba. Por desgracia, mi abuela fue la que contestó. Cuando escuchó la noticia, cayó al piso. Para ya no ponerse de pie con la impresión de la noticia, le dio un infarto y murió. Mis tíos, muy asustados por ver a su madre tirada y sin vida, empezaron a llorar, mientras que mi abuelo agarraba el teléfono para escuchar la mala noticia. Mi tío Fernando se había quitado la vida. Lo habían encontrado en su departamento. Así que, para toda la familia, fue doble dolor, mi abuela y mi tío. La familia se dividió, unos a la ciudad para recoger el cuerpo de mi tío Fernando y otros en el pueblo para arreglar el funeral de mi abuela, que junto a su hijo se iba a velar, pues después de pasar todo, mis tíos fueron a recoger las pertenencias de mi tío Fernando al departamento que rentaba mi tío, y la vecina les contó de lo que ella se enteró días antes del suicidio de mi tío. Pues bien, Heréndida vivía con mi tío como pareja, cosa que no estaban enterados mis abuelos. Ellos creían que solo eran novios,
y que cada uno vivía en su respectiva casa. Pues aquí les cuento. La vecina les dijo que Heréndida era una mujer muy mala, que trataba a mi tío muy mal y que en una ocasión la encontró con un hombre en el departamento. Después de todo el alboroto, Heréndida dejó a mi tío y se fue del departamento. Mi tío estaba tan enamorado de Heréndida que no soportó y decidió quitarse la vida. Pero eso no fue todo lo que esa vecina les contó. Dijo que desde el día en que recogieron el cuerpo de mi tío Fernando, él se empezó a aparecer por los pasillos del edificio, pero que no se aparece solo, sino que junto a él está siempre una anciana, que los dos están ahí, que también los han visto personas que transitan por las calles por donde mi tío Fernando caminaba. Creo que ni mi abuela ni mi tío Fernando descansan en paz. Gracias por escucharme y por leerme.